Para muchísima gente, el día bíblico, y esto incluye el sábado, arranca cuando se pone el sol. Es una tradición que lleva siglos. Pero ¿qué tal si les dijera que toda esta idea se apoya principalmente en cómo se interpreta una sola frase? ¿Será que hay otras partes en las escrituras que nos cuentan una historia diferente? Hoy en día es fácil, ¿no? La medianoche y listo. Pero, para las culturas antiguas, el punto de partida era mucho más visual, más natural. El sol. La gran pregunta es, de los dos momentos clave del sol, el amanecer o el atardecer, ¿cuál marcaba el verdadero inicio de un nuevo día para ello? Aquí tenemos básicamente las dos posturas. Por un lado, la tradición del atardecer. Esta es la visión rabínica que domina hoy en día, y todo su peso recae en Génesis 1:5. Por el otro lado, tenemos el argumento del amanecer, que se apoya más bien en cómo se narran los eventos en la Biblia y en textos que son incluso más antiguos. Bueno, vamos a analizar la evidencia de cada lado, empezando por la tradición que casi todos conocemos. Empecemos por la base de la tradición del atardecer. Todo, absolutamente todo, se reduce a un solo versículo en el primer mismísimo capítulo de la Biblia. Una frase que le ha dado forma a la práctica religiosa por miles de años. Y aquí está la frase que lo empezó todo. Y fue la tarde y la mañana. La interpretación de toda la vida es que si se menciona primero la tarde y luego la mañana, pues entonces un ciclo de 24 horas tiene que empezar en la tarde. Y la verdad es que teológicamente tiene una idea muy potente detrás. De la oscuridad, de la nada, nace la luz y el orden, tal como en la creación. Y bueno, resulta que esta forma de verlo tomó muchísima fuerza después del exilio en Babilonia. Se convirtió, con el tiempo, en la norma para el judaísmo rabínico. Es la razón, por ejemplo, por la que el Shabbat empieza el viernes por la tarde. Se estableció un ritmo donde el descanso sagrado empieza justo cuando la luz del día de trabajo se va. Pero aquí es donde la cosa se pone buena. A ver, si un día de verdad empieza al atardecer, uno esperaría que todas las demás historias de la Biblia siguieran ese mismo reloj, ¿no? Que todo fuera consistente. Pero, ¿lo es realmente? Una de las primeras pistas que nos hace dudar la encontramos en un evento importantísimo del Antiguo Testamento, la Pascua y la salida de Egipto. Y es que la cronología que nos dan aquí es súper detallada. A ver, sigamos la secuencia paso a paso. La noche del día 14 es cuando pasa todo lo importante. La cena de Pascua, el juicio sobre Egipto. El texto es muy claro. Todo esto ocurre durante la noche del día 14. El día nuevo, el día 15, arranca con la acción de la mañana siguiente. Y por si quedaba alguna duda, este versículo lo deja todavía más claro. Dice específicamente que salieron el día 15 y describe ese día como el día después de la Pascua. Esto implica que la noche de la Pascua era parte del día 14 y fue la mañana siguiente la que dio inicio al día 15. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Que es una prueba bastante fuerte. Si el día 15 hubiera empezado la tarde anterior, la Biblia diría que salieron de Egipto en el día 15, no en la mañana después de la noche del 14. Esta cronología apunta con mucha fuerza a que el día empezaba con la luz. Ok, dejemos el Antiguo Testamento por un momento y saltemos a los Evangelios. A ver cómo se manejaba el tiempo ahí. Cuando Yeshua y sus apóstoles hablaban del día, ¿qué tenían en mente? ¿El modelo del amanecer o el del atardecer? Aquí, las palabras del propio Yeshua son, bueno, bastante directas, ¿no? Él define el día de una forma muy explícita, como el periodo de 12 horas de luz. Lo separa clarísimamente de la noche, que es el tiempo de la oscuridad. Para la gente de esa época, esto era, pues, de sentido común. El día era cuando había luz, el tiempo para trabajar, para moverse sin tropezar. La noche era otra cosa completamente distinta. Esta idea separa el concepto de día de un ciclo completo de 24 horas que empieza en la oscuridad. Bien, con todo esto en mente, ahora sí, volvamos al principio, a ese versículo en Génesis que lo empezó todo. Pero esta vez vamos a mirarlo con una lupa lingüística, como sugiere la fuente. La primera palabra hebrea que hay que entender es erev. Generalmente se traduce como tarde o anochecer, y marca justo el inicio de la oscuridad, el comienzo de esas 12 horas de noche. Y luego tenemos boker, y ojo aquí porque esta es quizás la más importante. Se traduce como mañana, pero según la fuente su raíz describe el momento en que la luz rompe o irrumpe a través de la oscuridad, o sea señalando el final de la noche. Entonces, si juntamos estas dos piezas, erev
y Walker, la fuente nos propone una forma totalmente distinta de leer la frase. El día de 24 horas empieza con la luz, al amanecer. Y la famosa frase tarde y mañana no estaría describiendo el inicio de un nuevo día, sino que estaría describiendo la duración de la noche, las 12 horas de oscuridad que completan el ciclo diario que empezó con la luz. Y a ver, ¿por qué darle tantas vueltas a esto? ¿Qué más da? Bueno, pues importa, y mucho. No es solo una curiosidad académica, para nada. La respuesta a esta pregunta tiene consecuencias muy reales en la práctica religiosa. Entonces, hagamos un recuento rápido del argumento del amanecer. Primero, que el concepto de día está ligado a la luz. Segundo, que la cronología del Éxodo muestra un nuevo día empezando por la mañana. Tercero, que los evangelios apoyan esta idea. Y cuarto, que el hebreo original nos permite reinterpretar esa frase clave de Génesis. Y un dato interesante, esta perspectiva no está sola, se alinea con textos antiguos como el libro de los Jubileos, que también usaba un calendario solar. Al final, de lo que estamos hablando es de cómo y cuándo se observan los tiempos sagrados. Si un día empieza al amanecer, eso significa que el sábado y otras fiestas se estarían celebrando en momentos distintos a los que marca la tradición de siglos. Es un cambio fundamental. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? Es increíble cómo la interpretación de una sola línea escrita hace miles de años no es algo muerto, sigue viva, sigue generando debate y lo más importante, sigue dándole forma a la fe y a la vida de comunidades enteras alrededor del mundo. Hoy vamos a explorar una pregunta que, a primera vista, parece tener una respuesta obvia. Ajá. ¿Cuándo comienza el día según la Biblia? La mayoría diría, pues, al atardecer, y listo. Claro, es la respuesta tradicional. Pero nos hemos sumergido en un videoanálisis del canal Descubre la Biblia que argumenta todo lo contrario. Sostiene que esa idea es el resultado de una confusión de siglos. Exacto. Así que el plan es meternos de lleno en sus argumentos y tratar de entender esta perspectiva, sobre todo si es la primera vez que escuchamos algo así. Y es que, según plantea la fuente, no es una pregunta trivial en absoluto, o sea, no es un simple detalle de calendario. Claro. Define el momento exacto en que se deben observar el Shabbat, el día de reposo y todas las fiestas bíblicas. De hecho, la fuente enmarca toda esta controversia citando una profecía de Oseas, capítulo 2, que anunciaba un tiempo en que las fiestas y las lunas nuevas cesarían, dando pie, según ellos, a la confusión que vivimos hoy. O sea que de entrada nos dicen que esta discusión ya estaba anunciada. De acuerdo. Empecemos por el origen de todo el debate, que está en uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Génesis 1:5, el famoso versículo. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Exacto. Ese es el epicentro del terremoto. Y la fuente señala lo que parece una contradicción interna. ¿A qué se refiere? Primero, el texto establece un orden que parece lógico cronológico. Dios crea la luz y la llama día. Luego están las tinieblas, a las que llama noche. Día y después noche. Hasta ahí todo bien. Pero justo después, la frase final dice, y fue la tarde y la mañana, un día, poniendo la tarde antes que la mañana. Y es esa frase la que ha sostenido por milenios la tradición judeocristiana de que el día comienza al ponerse el sol. Claro, si la tarde va primero, el día empieza cuando empieza la tarde. Parece lógico. Parece lógico, pero la fuente argumenta que es una interpretación equivocada. Sostiene que la tradición judía, sobre todo la que se consolidó después del exilio en Babilonia, adoptó esta lectura. Ah, o sea que no siempre fue así. El punto central de la fuente es ese. El argumento es que, al estar inmersos en una cultura como la babilónica, con un calendario lunar muy desarrollado y donde el día se contaba de atardecer a atardecer, pues la élite judía habría asimilado esa costumbre. Entiendo. No es que leyeran mal, es que empezaron a leer con lentes babilónicos, digamos. Exactamente. No fue un error de lectura, sino una influencia cultural que, según la fuente, redefinió una práctica milenaria. Ahora, para probar un punto tan fuerte, supongo que la fuente necesita evidencia contundente. Y aquí es donde la fuente da un paso audaz. Para reforzar su postura, no se limita a la Biblia tradicional, sino que introduce textos encontrados en los manuscritos del Mar Muerto. ¿Cómo cuáles? El libro de los Jubileos y el libro de Enoc. Un momento. Para probar su punto sobre la Biblia, la fuente usa libros que no están en la Biblia. Eso suena un poco a mover los postes de la portería. Es una objeción lógica.
Y es precisamente lo radical del argumento. Al introducir estos textos, la fuente no solo presenta evidencia, está desafiando el canon mismo. ¡Wow! Está diciendo que la clave para entender la Biblia no está únicamente dentro de la Biblia tradicional, sino en textos que fueron conocidos y valorados en esa época, pero que luego se excluyeron. La justificación que dan es que apóstoles como Pedro y Judas los citan, así que claramente eran parte del panorama. De acuerdo, es un movimiento arriesgado. Aceptando la premisa por un momento, ¿qué dicen esos libros que sea tan revelador? El libro de los jubileos, según la fuente, es increíblemente explícito. En su capítulo 2, afirma que Dios designó al sol, y no a la luna, como la gran señal sobre la tierra para regir los días, los sábados, los meses y las fiestas. Eso sí es directo. Prácticamente dice, miren al sol, no a la luna. Exacto. Y se pone más específico. El capítulo 6 del mismo libro presenta una profecía que, según la fuente, predice exactamente esta controversia. ¿Una profecía? Sí, anuncia que el pueblo de Israel se confundiría, que olvidaría el calendario correcto, que describe como uno solar de 364 días, y que errarían las fiestas precisamente por empezar a guiarse por la luna. Espera un momento, eso es casi demasiado conveniente. Una profecía dentro de un texto antiguo que predice el debate que la fuente quiere ganar. Para un escéptico, esto podría sonar a que se está eligiendo la evidencia a la medida. Claro, es una crítica válida. La fuente no aborda directamente esa crítica. Su enfoque es presentarlo como un redescubrimiento. Ah. Argumentan que estos textos no son una conveniencia, sino la pieza perdida del rompecabezas que fue intencionadamente ignorada. Para ellos, no es que la profecía sea conveniente, es que la confusión actual es la prueba de que la profecía era cierta. Entiendo el ángulo. Y para completar, el libro de Enoc, en su capítulo 41, describe el orden de la creación y enfatiza que el sol sale primero y recorre su camino, lo que interpretan como otra prueba de la primacía del ciclo solar. De acuerdo. Dejando a un lado estos textos por un momento, que sé que para muchos serán polémicos, ¿qué argumentos encuentra la fuente dentro de la Biblia canónica, la que todos conocemos? Aquí es donde presentan lo que consideran sus pruebas más sólidas, porque no dependen de aceptar libros externos. El primer gran ejemplo es la cronología de la primera Pascua, en Éxodo capítulo 12. A ver, desglosémosla. Ok. Punto 1. El cordero se sacrifica en la tarde del día 14. Bien. La cena de Pascua se celebra durante la noche de ese mismo día 14. Ok, ¿todo en el día 14 hasta ahora? En esa misma noche del día 14 ocurre la plaga de los primogénitos, y el faraón, en medio de la noche, les ordena que se vayan. Hasta aquí, todos los eventos diurnos y nocturnos han ocurrido en el día 14. Entiendo la lógica, pero ¿no podría argumentarse que salieron a los 15 días se refiere a que la orden se dio en la noche del 14, pero el acto físico de la partida comenzó con las primeras luces del día 15, que ya habría comenzado al atardecer anterior? Es una buena pregunta. La fuente considera esa interpretación y la descarta. Su contraargumento se apoya en la literalidad del texto de Números. ¿Qué dicen Números? El capítulo 33, versículo 3, especifica que salieron el día 15 del mes primero, el día después de la Pascua. La palabra clave para la fuente es día. Argumentan que si el día 15 hubiera comenzado al atardecer, la salida nocturna habría ocurrido en el día 15, no después de la noche del 14. Ah, ya veo el punto. La conclusión que presenta como ineludible es: si todos los eventos nocturnos ocurrieron en el día 14 y la salida fue a la mañana siguiente, en el día 15, entonces el cambio de día tuvo que ocurrir al amanecer. La lógica es muy precisa, casi como un silogismo. ¿Hay otros ejemplos tan detallados en el Antiguo Testamento? Sí, presentan otro caso que consideran muy claro. La historia del maná, en Éxodo 16. La del pan del cielo. Esa misma. En el sexto día de la semana, los israelitas recogen una doble porción de alimento, y aquí viene la frase clave de Moisés. Él les dice: mañana es el santo día de reposo. Subrayan la palabra mañana. Exacto. La fuente subraya que no dijo esta noche es el reposo o al atardecer comienza. La palabra que usó fue mañana, indicando según este análisis que el Shabbat comenzaba con la luz del día siguiente. Así que para la fuente, el caso en el Antiguo Testamento parece cerrado. Pero esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si esto estaba tan claro,
¿Qué pasó en los siglos siguientes? ¿Se mantuvo esta práctica en tiempos de Yeshua? Esa es exactamente la cuestión. Según la fuente, para el siglo I la situación ya era compleja. Coexistían ambos sistemas. Ambos a la vez. Sí, por un lado, grupos como la comunidad de Qumran seguían aferrados al calendario solar. Por otro, las autoridades del templo en Jerusalén ya habían adoptado oficialmente el calendario lunar babilónico. Esta dualidad, argumentan, es la que genera pasajes en el Nuevo Testamento, que pueden parecer contradictorios si no se tiene este contexto. O sea que, dependiendo de a quién leyeras, podías tener una noción del tiempo distinta. ¿Qué pistas encuentra la fuente en el Nuevo Testamento? Encuentran varias. Una es casi un comentario al pasar de Yeshua en Juan 11:9, cuando pregunta, ¿no tiene el día 12 horas? Refiriéndose a las horas de luz. Exacto. Para la fuente es una referencia inequívoca a las horas de luz solar. Otro ejemplo potente está en Mateo 28:1, que describe la resurrección. El texto dice, pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana. La interpretación de la fuente es que el reposo termina precisamente cuando amanece, no la tarde anterior. Correcto. Pero el ejemplo que la fuente considera el más decisivo, su prueba irrefutable, es Juan 20:19. A ver. Sí, este es su argumento principal aquí. El texto relata que Yeshua se apareció a sus discípulos cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Ok, la lógica que aplica la fuente es la siguiente. Si el día hubiera cambiado al atardecer, como dicta la tradición, en el momento en que llegó la noche ya no sería el primer día de la semana, ya habría comenzado el segundo día. Un momento, detengámonos aquí. Porque si la fuente tiene razón, este versículo no es solo una pista, es una prueba irrefutable, al menos desde la lógica del texto. Implicaría que el autor del Evangelio de Juan operaba bajo un sistema de tiempo completamente diferente al que damos por sentado. Eso es enorme. Es un punto que cambia la perspectiva por completo, y la fuente lo presenta como tal. El hecho de que el autor pueda referirse a la noche como parte de aquel mismo día demuestra, según su análisis, que para él el día era un ciclo de 24 horas que comenzaba con la luz y continuaba durante la noche siguiente. La noche pertenecía al día que la precedía. De acuerdo. Con todo este bagaje de evidencia, volvamos al principio. ¿Cómo resuelve la fuente el acertijo original de Génesis 1:5? Esa frase de «fue la tarde y la mañana un día». La solución que proponen es una reinterpretación lingüística que, en el fondo, busca devolverle el sentido cronológico al pasaje. Ok. Sostienen que la primera parte del versículo, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, ya establece el ciclo completo de 24 horas y su orden correcto. Primero el día, luego la noche. Y la segunda parte, la que causa todo el problema. Según este análisis, la segunda parte, y fue la tarde y la mañana un día, no define el inicio del ciclo, sino su cierre. Su cierre. ¿Cómo? Se basan en el significado de las palabras hebreas originales. Erev, que se traduce como tarde, se refiere al comienzo de la oscuridad, al crepúsculo. Y Boker, traducido como mañana, se refiere al final de la oscuridad, justo antes del amanecer. Entiendo. Por lo tanto, argumentan que la frase tarde y mañana no es una descripción de un día completo, sino una forma poética de referirse al transcurso de las 12 horas de la noche. ¡Wow! O sea que, según esta lectura, la frase que ha definido el inicio del día para millones de personas no trata para nada sobre el inicio, sino sobre el final de la noche. Si eso es correcto, es como descubrir que hemos estado leyendo el mapa al revés. Es absolutamente radical. La lectura completa que proponen sería algo así. Dios estableció el ciclo de día y noche. Luego, la noche transcurrió desde la tarde hasta la mañana y con eso se completó el primer ciclo de 24 horas. Y el nuevo día, el segundo, comenzaría lógicamente al amanecer. Exacto, cuando vuelve la luz. La frase no es una fórmula de cómo empieza el día, sino una descripción de cómo terminó la primera noche. Bien, para resumir todo lo que hemos analizado, la fuente, este video, presenta un desafío frontal a la tradición, y lo hace con un argumento en varios frentes. Una reinterpretación de Génesis, el uso de textos extrabíblicos, como los de Qumran. Y un reanálisis de la cronología de eventos clave como la Pascua y el Maná,
además de pistas en el Nuevo Testamento. Si conectamos esto con el panorama general que plantea la fuente, este debate va mucho más allá de un simple ajuste de horarios. Lo que proponen es un intento de recuperar una fe que ellos consideran más original, más pura. Libre de tradiciones posteriores. Exacto, libre de lo que el propio Nuevo Testamento llama la levadura de los fariseos, o sea, tradiciones humanas que, según la fuente, oscurecieron el mandato original. Es un esfuerzo por realinear el tiempo terrenal con un orden celestial, donde el sol es el que marca el ritmo sagrado, y no la luna. Y para dejar una idea final en el aire, la fuente conecta todo esto con el concepto bíblico de ser hijos de la luz. Lo usan no solo en un sentido metafórico, sino también literal, aquellos que ordenan su tiempo sagrado según el ciclo de la luz. Ajá. Y esto nos deja con una pregunta mucho más profunda que simplemente ¿cuándo empieza el día? La pregunta a reflexionar sería, ¿de qué manera la forma en que estructuramos nuestro tiempo, nuestras semanas y nuestros años refleja o contradice nuestras convicciones más profundas?